no hace nada bien tener que soportar esta crisis política, ingeniero. Entonces, ahora, los analistas, cada uno tira para su lado. En efecto, Wilson, como tú lo has mencionado, hemos salido de una pandemia, ¿no?, prácticamente de un genocidio mundial. El Perú ha hecho su aporte lamentable de muchos decesos, de más de 250.000 de personas asesinadas en esta pandemia con esta guerra biológica, porque eso es lo que es una guerra biológica que nos ha afectado a todos. Y a pesar de toda esta situación que hemos pasado un infierno, lamentablemente la clase política, digo clase política porque es una vieja clase política, ¿no?, que no se pone de acuerdo. Hemos estado de crisis en crisis, y eso es según la INEI, porque han sido más de 2 millones, más de 200.000. Claro, eso es solamente lo que han registrado, pero hay muchos casos que no se han registrado. Otros han muerto en su casa. Otros han muerto en su casa y por vergüenza han hecho pasar por infarto al corazón, y otras cosas. Entonces es lamentable que hemos sido un pueblo peruano afectado, mellado, y ver esta situación que no tenemos una estabilidad política, no por la derecha, por la izquierda, sino por la clase política. Otro sí digo, ingeniero Salazar, permítame que te interrumpa, es que no solamente se ha perdido vidas, no solamente ha causado más estragos en la pobreza, sino que muchos se han aprovechado como para generar ingreso económico. Te das cuenta que lamentable era ver cómo cobraban por cama UCI 2.000, 3.000, hasta 1 millón de soles. Bueno, en fin, todo esto no han tenido contemplaciones de la desgracia, del dolor de las personas. Así simplemente es, Wilson, se han aprovechado. Se ha perdido la humanidad, y creo que en cierto grado en la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? La sociedad está deshumanizada, pero no del todo. Hay un buen porcentaje de la sociedad que está deshumanizada. ¿Por qué? Porque nuestra clase política, los líderes que llevan al norte, que conducen los destinos del país... ¿Qué está pasando con ese líder político? Faltan valores éticos fundamentales que deberían haber mantenido desde el cimiento de la República. Recordemos que el cimiento de nuestra República se funda en base a las leyes de Moisés, de Jacob. En base a esa ley sagrada se funda la Constitución Política del Perú. Pero esos valores que son raíz, es la base de nuestra Constitución Política, se ha ido perdiendo, y esta clase política se ha ido tornando más hostil, inhumana, y es por eso, por ejemplo, es mi opinión personal, el día de antes de ayer que hubo la conferencia de prensa, si bien es cierto se dio cobertura y se dio todas las facilidades para la prensa internacional, más no para la prensa nacional. ¿Y la prensa nacional qué hizo, Wilson? Empezó a reclamar, encerrados en la sala Tupac Amaru. Efectivamente, yo les llamaría a esos señores de la prensa nacional, así se sienten muchos peruanos al interior del país, abandonados por el Estado peruano y esta clase política centralista. Entonces, no es de que queremos poner a pelear de la clase alta con la clase baja, o la media con la alta, o los de la derecha con la de la izquierda, no. Hay muchos hermanos peruanos que han estado siendo abandonados, y ellos se indignan porque no les atienden. Imagínate, Wilson, todos esos peruanos que están al interior del país, donde hace falta necesidad de trabajo, desarrollo, de impulsar proyectos. Donde no llega el Estado. Donde no llega el Estado, ni tampoco casi la inversión privada, ¿no? Solo llegan a explotar la materia prima, y yo creo que falta bastante por trabajar. Todos estos temas, ingeniero, ha venido debilitando la clase política, y muy aparte, usted habla de principios y valores. Entonces, si no hay valor, es decir, las personas, los políticos, los padres de la patria se han degenerado, se han corrompido, y por ende es este resultado. Es efectivamente, Wilson, como antes de ayer se han sacado las caretas, se han dicho de todo, y nosotros, la población, somos testigos de cómo esta clase política, el poder ejecutivo, el poder judicial, que ahora se está metiendo como mediador, o como se está parcializando de cierta forma, y se están diciendo cosas. Imagínate, el primer ministro, que es el señor Aníbal Torres, le dijo a la fiscal de la Nación: usted no tiene
catadura moral para que ocupe ese cargo porque su hermana está siendo investigada por liberar narcotraficantes. El Poder Judicial trabaja con narcotraficantes que cobran millones. Entonces, si él lo dice, lo dirá por algo. Entonces, ahí vemos el trasfondo de qué poderes fácticos manejan el país y con qué intereses manejan el país y no quieren, pues, que se pueda hacer inversión en distintos estamentos y en distintas provincias al interior del país, porque eso es lo que reclama. Por favor, yo no defiendo a Pedro Castillo, de verdad me parece una persona muy básica que le falta bastante cosas, pero yo creo que tiene las intenciones, pero si no es que no sabe cómo. Y lo que ocurre acá es que esta clase política que ya sabe cómo va la cosa, cómo va la situación, cómo se maneja claro, el poder. Siempre todo lo que estás desarrollando justamente está fundamentado en una guerra fría que viene a ser pues, intereses de poderes. Efectivamente, esa es Wilson. la base fundamental. Efectivamente, que tiene que entender. Efectivamente, Wilson, no es posible que todos los peruanos aceptemos que se dicte para una persona que les estorba como prisión preventiva, ¿no? Hablamos de prisión preventiva, 10 días para que se investigue y se condene. En esos 10 días esta persona va a estar presa con delincuentes, tu familia va a pasar situaciones de agobio, entonces... Depresión. Claro, nuestro principio jurídico, Wilson, dice que debemos tener presunción de inocencia, que nosotros no debemos estar presos sin demostrar lo contrario, pero ahorita ¿qué se da? Se dan los famosos jueces, como lo dijo el ex juez Duberly. Ahora se dan los famosos casos de dictar prisión preventiva, jueces caneros. ¿Para qué? Para obligar, y a las finales salen estas personas acusadas falsamente, pero después ¿quién le devuelve su honorabilidad, su ética? Ingeniero, todo lo que estás comentando, prácticamente... Pero eso es una mala praxis. Eso ya se venía... Yo recuerdo haber entrevistado al juez supremo José o Tomás Gálvez. Él decía que todas estas instancias, todas las instituciones se han politizado y por ende justamente lo que viene pasando, toda esta situación que hoy está atravesando, y lo peor del caso es qué hacer, ingeniero, para encontrar salida ya, porque ya el pueblo está cansado. En efecto, Wilson. Porque para encontrar salida, ya todo prácticamente, hablando a tema literario, se ha prostituido ya toda esta situación. No hay otro lenguaje o otra, forma de decirlo, ¿no? Porque es lamentable lo que viene ocurriendo, no hay solución. Somos una vergüenza internacional de lo que está ocurriendo en el Perú. Imagínense la prensa internacional en Perú. Entonces mi pregunta iba, ingeniero, ¿qué hacer? Efectivamente. ¿Para ¿Cómo que podemos solucionar? Salgamos de esta oscuridad y encontrar ya la luz de la esperanza? ¿Para qué? Para que todo lo que hemos sido afectado, los peruanos, tengamos ya pues la tranquilidad y la esperanza de que podemos dar una mejor calidad de vida a vuestra familia, porque de esta manera simplemente lo que está haciendo los padres de la patria es destruir más de lo que ya destruyó la pandemia al pueblo peruano. En efecto, ¿Qué Wilson, hacer, ingeniero? ¿Qué hacer? Yo planteo desde esta tribuna, lo siguiente, que los jueces y fiscales supremos también sean elegidos por libre voto popular por el pueblo, por el soberano, quien es los ciudadanos del Perú. Porque elegimos para presidente de la República, que es el poder ejecutivo, señores. Elegimos para el poder legislativo, que es el Congreso de la República, quien nos representa y tiene que sacar leyes para el favor de los ciudadanos. Ahora, ¿y por qué no elegir para jueces y fiscales supremos? ¿Por qué? Ahí está el tema. Ahí, como dicen, ahí está la vaca de todos los males. Ahí está la madre de todos los males. Porque si nosotros eligiéramos jueces probos, jueces que por su catadura moral, que por sus sentencias firmes contra la injusticia, esos jueces serían elegidos o quizás reelegidos, porque tenemos que ver su hoja de vida. Usted y yo, por ejemplo, Wilson, no sabemos qué jueces, qué catadura moral, qué currículum vitae, a qué delincuentes
o a qué habrá liberado o habrá sentenciado. No conocemos. Entonces, ¿cómo nosotros ciegamente confiamos en esta justicia que parece que no obra bien? Ingeniero, se tendría que, por ejemplo, en este caso, desaparecer la Junta Nacional de Justicia y modificar algunos reglamentos para llevar justamente a eso, a una elección popular, democrática, con la participación de los 32 millones de peruanos. Efectivamente, Wilson. También eso se llama una reforma constitucional y es prerrogativa del Congreso de la República realizar eso. Pero ¿qué pasa aquí? Que todos tienen sus fiscales, todos tienen sus jueces, ¿no? Y no vemos, por ejemplo, sentencias en el caso de Odebrecht. Nos han robado millones. Y no te olvides, ingeniero Salazar, de que muestra de ellos, todos los presidentes han mentido al pueblo peruano y han terminado perseguidos por la justicia. Efectivamente, Alberto Wilson. Fujimori. Alberto Fujimori Kenya, preso por lesa humanidad. Ya, imagínate de Alejandro Toledo, el cholo de Habana, también prófugo. Prófugo por 30 millones que recibió de coima. Pablo Kuczynski, el que todos han puesto la confianza por ser uno de los grandes economistas, también. Por los Kenji Videos, que fue derogado, ¿no? También preso, ¿ya? Imagínate los que le antecedieron también. Han sido cuestionados. ¿Qué es lo que pasa, Wilson? Entonces, y actualmente también la misma situación. Estimado Wilson, si el Poder Judicial trabajaría bien, diciendo al Poder Ejecutivo y al Legislativo, decir, cuídense porque yo he sido elegido por el soberano, por el pueblo. Si ustedes se portan mal, yo les voy a meter preso y les voy a encarcelar y les voy a castigar. Si el Poder Judicial hiciera bien su trabajo, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo estarían en la situación de robar, de coimear, de hacer malas cosas. Se cuidarían más. ¿Por qué? Porque el poder donde administra la justicia estaría trabajando muy bien. Pero lamentablemente, como este poder es elegido por esas partes, porque el poder judicial, los jueces y fiscales supremos son elegidos una parte por el Congreso, una parte propuesta por el Ejecutivo y otro por la Junta Nacional de Abogados del Perú, por los abogados del Perú y ahora por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, entre ellos eligen sus jueces, o sea, ponen juez para mí, juez para ti, algo como para que sea equitativo entre ellos, pero no para el Perú, porque el Perú es lo que buscamos justicia. Ahora, al margen de todo ello, ingeniero Salazar, quiero preguntarte lo siguiente. La fiscal de la Nación ha demandado ya a Pedro Castillo, ha hecho una demanda constitucional. Y ese es el tema ahorita, y ese es como dice, el tema fundamental que está en boca de todos, ¿no? Wilson, entonces, particularmente, ¿qué significa eso? Particularmente, ¿qué resultado va a dar eso y dónde va a acabar y cómo va a terminar? Discúlpeme la expresión, pero la pantomima que ha hecho esta señora abogada que ocupa el cargo de fiscal de la Nación, ya acabó su trabajo. Su trabajo era ese, hacer esta demanda constitucional frente al Congreso. Decir, por si acaso el señor, así, entre comillas, parece que es jefe de una organización criminal. Presuntamente, agarra un informe, incluye a 2 ministros y lo presenta en el Congreso. Eso no tiene, en su momento el Congreso lo va a tener que poner como cualquier reclamo, porque es un reclamo constitucional. Y desde ya, los que saben de leyes, sabemos de leyes, por ejemplo, tenemos nuestro alcalde que es abogado, hay muchos constitucionalistas, desde ya, eso es inconstitucional, desde ya. ¿Por qué es inconstitucional? Porque ¿qué dice el artículo 117 de la Constitución Política del Perú sobre la denuncia constitucional? Un presidente podrá ser denunciado solamente por traición a la patria, por evitar las elecciones municipales que se ha dado con normalidad, por cerrar injustificadamente el Congreso, y no se ha dado ninguna de esas prerrogativas, Wilson. El presidente de la República no puede ser denunciado por ninguna causal si no es por esas 3 causales. Pero, sin embargo, hay otros
Por eso te digo, yo siempre... Es que es inconstitucional. Yo siempre manifiesto esto, ¿no? El hombre con las leyes puede hacer lo que le da la gana. No, las leyes son las leyes. Vamos al que hace respetar por eso las te leyes. digo, las leyes son reglamentos que hay que cumplir, son estatutos. Y muchas veces el ser humano, las autoridades sacan Mecanismos. del texto un contexto para aplicar para su pretexto. Pero sin embargo la justicia sí no puede ser torcida. No, Ahora, al final en este caso, otros analistas, otros constitucionalistas dicen no, que sí interpretan, por ejemplo, este artículo de la Constitución, la 117, de que no están acusando, simplemente lo están investigando. O sea, cambio de palabras. No puede ser investigado el presidente de la República. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? El presidente, durante su ejercicio en el poder, otros no puede ser, decir que no es una acusación. Pero ahí dice acusación. Solamente le están investigando. No puede ser denunciado, acusado, investigado, no puede. Una vez que termine su mandato de este presidente, ahí sí le pueden abrir un procedimiento. Ya, pero vayamos al margen de todo lo que se puede decir, ¿qué es lo que va a pasar? La fiscal de la Nación ya hizo su trabajo. Ya, ahora el Congreso... Ella transgredió la Constitución Política, ojo, eso tiene que ser una pena administrativa. Ya está en mano del Congreso, ahora la responsabilidad... Ahora la responsabilidad es del Congreso. El Congreso no... ¿Qué crees tú, ingeniero, que va a pasar ahora? Yo creo que, por ejemplo, hace media hora será una hora, salió el fiscal superior de la Barba. Es un fiscal que está viendo el caso de Odebrecht con Keiko Fujimori, el grupo Alan García y todo ese grupo, que lleva de investigación más de 5 años y no tenemos respuesta. ¿Qué justicia es esta, Dios mío? Ha salido el fiscal de la Barba a respaldar la decisión de la fiscal de la Nación, Benavides, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Ahí vemos las caretas que se sacan estas personas de cómo trabajan. O sea, el Poder Judicial es un negociado. No vemos justicia, no vemos sentencias, no vemos casos que se resuelvan. Si es culpable, que le metan preso, sino que lo absuelvan. Por ejemplo, la señorita Keiko Sofía Fujimori, ¿cuántas investigaciones le ha abierto el señor Domingo Pérez? Caramba, por favor. Y si ya tiene que sentenciarla, que la procesen. Pero si no, que la absuelvan. Porque no tienen pruebas. ¿Por qué? Porque estos señores lo ven esto como negocio. O sea, cuando yo necesito, utilizo la información y le presiono. Y quién sabe que de por ahí, pues, corre millones. Como es el caso de esta señora que liberaba narcotraficantes por millones. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Ahí se levantan las caretas. Yo me sorprendo al señor de la Barba, que yo lo veía como demócrata, pero sí ahora se está politizando porque está apoyando una denuncia constitucional que es inconstitucional, que no tiene fundamento. Ahora, presenta al Congreso de la República. El Congreso de la República, como tú dices, Wilson, lo tendrá que ver en su momento, porque eso tiene que pasar por la Comisión de Constitución, y de ahí elevarlo pues al Congreso a debate. Va a dar resultado. En efecto, tiene que elevarlo a debate. Y ahí vamos a ver los demócratas, pues, ¿no? Los demócratas, nuestros padres de la patria, entre comillas, que de verdad para mí no me representan, porque ellos deberían sacar leyes, pero lo que hacen es pelear. Y todo el pueblo, el consciente colectivo, que es lo que vemos, ahora, está cansado. Toda esta situación que se está dando, ingeniero, afecta ya al Ejecutivo. Tanto es así que ahora se han sacado pues a las Fuerzas Armadas a custodiar Palacio de Gobierno. O sea, hay cosas que están muy delicadas entonces. Es que internamente ellos están viendo qué cosa van a hacer, porque quizás toman la fuerza también, tanto lo de derecha, izquierda, entonces está como la situación muy tensa, ¿no? Ahorita la cosa está movida. Está muy tensa. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar porque ya el fiscal de la Barba se ha pronunciado, que es un fiscal que también tiene respaldo de población. Yo, por ejemplo, lo admiraba, pero al ver esta situación dije, pucha, ¿de qué está encargado el fiscal de la Barba? De la investigación del caso de Lavajato, los Panama Papers y el tema de Odebrecht, y no hay resultado. Ahora, Pedro Castillo y sus aliados están hablando de un golpe de Estado, ¿no? Un golpe, ya no son con las armas, sino son de manera sistemática. Bueno, ellos pueden argumentar defensas, pero también, ¿qué dice la otra parte? De que el Congreso, por ejemplo,
puede existir ahí una causal de vacancia o en todo caso suspensión de cargos con esta inicio de esta demanda constitucional. ¿Podría darse el caso? ¿Qué piensas tú al respecto, ingeniero? Wilson, el Congreso de la República es una instancia política. Ellos no se van a ceñir ni a la ley, nada. Ellos son acá lo que decide a la mayoría. Claro. Entonces acá se puede esperar cualquier cosa. También, ¿no? Entonces, pero si vamos a ver el sentido común de los hechos, el Poder Ejecutivo, Pedro Castillo y los ministros, han estado muy pasivos todo este tiempo. Han estado recibiendo golpes. ¿Cómo es posible que ellos permitan un allanamiento al Palacio, ¿no?, de la República? ¿Cómo es posible? El Palacio del Gobierno es un ente que es representativo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo es posible que yo, Poder Judicial, por un mandato de un juez, y ni siquiera es un juez supremo, es un juez, yo pueda allanar Palacio de Gobierno con X excusa sea? No se puede hacer eso porque estás rompiendo el equilibrio de poderes. En todo caso, eso tendría que ser un coordinado y tendría que ser un juez supremo el que hubiese ordenado el allanamiento del Palacio de Gobierno, pero con permiso del Poder Ejecutivo. Pero acá han ido a la prepotencia y han querido hasta amarrocar a los generales y edecanes que protegen al presidente. Entonces, ahí está rompiendo el equilibrio de poderes, porque tengo que tener un mínimo de respeto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Se han sacado computadores, documentos y cosas. Es como, ¿cómo hubiera respondido si fuera este señor Pedro Castillo un poco más vivaz, como Alan García? Alan García hubiera dicho, ¿cómo es posible? Ustedes son unos atrevidos. Entonces agarro mis tenientes gobernadores, ¿no?, con el Ministerio del Interior, voy a los despachos del Poder Judicial y saco a ver qué pasa. Los documentos, todo, yo también investigo y demando. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un desorden y una lucha de poderes. No podemos permitir eso, no se debió permitir desde un principio eso. Recién el abogado del presidente, el señor Benji, me parece, pidió una documentación que se sancione al comandante Colchado, por ahí, ¿no? Por ahí como que se defendió en algo. Pero estos caballeros, no sé si por expertise, están mal asesorados, no se han defendido desde el primer momento. Pero sin embargo, estas intervenciones estuvieron ahí pues los dos abogados del presidente de la República, ¿no?, y también de su esposa. Pero les faltó un poco más de expertise. En tal caso, ellos han supervisado muy de cerca todo ello. Y se dio, a la raíz de todo eso, porque ya hay una comisión investigadora, ¿no?, sobre esta presunta organización criminal que estaría pues encabezado por el presidente Pedro Castillo, y que ese es un tema que también, hay tantas cosas, alguien dijo, ¿no?, hay cosas que no se pueden revelar porque son temas de investigación, pero lo que se sabe, eso ya, lo que se ha revelado ya saben todos los peruanos de qué se trata, y posiblemente esto podría llegar a su final, ingeniero. Es que sería interesante. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero la cosa está candente. Las opiniones se respetan y lo cierto es que va a suceder dentro de esta semana. Otros dijeron que Pedro Castillo estaría buscando un asilo, y dónde se va a asilar, por ejemplo, ¿no? Muchos han hablado de Venezuela, de Cuba. Son comentarios, pero a la final vamos a ver qué sucede. Con esto nos vamos a una pausa.